Hola a todos, muy bienvenidos, amados hermanos, hermanas, queridos oyentes, a un nuevo tomo de Alimento Diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: La Iglesia, el lugar de los que aman a Jesús. Autor Pedro Dong. Título de la semana: Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Día lunes, leer con oración. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Repetimos: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Título del día: En el Espíritu comprendemos las cosas del Espíritu. En el mensaje de esta semana, titulado Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, consideraremos la importancia de vivir en el Espíritu para obtener revelación sobre las palabras de Jesús. Es a través del nuevo nacimiento que todos los que creen en Jesús reciben la vida eterna, la cual nos permite entrar en el reino de Dios y propagarlo por el mundo. La oposición a Jesús planteada por los judíos es una advertencia para que no vivamos en la carne ni seamos guiados por el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los judíos porque vivían bajo el dominio de este árbol y no podían creer en Jesús ni en sus palabras. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Esta oposición planteada por los judíos no estaba relacionada con un supuesto desconocimiento de las Escrituras, sino que representaba la disputa entre dos reinos. Finalmente, discutiremos el significado espiritual de la decisión de Jesús durante su ministerio de abandonar el templo en Jerusalén e ir al otro lado del Jordán. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús comunica a los judíos dos verdades fundamentales sobre sí mismo. Él es tanto la puerta de las ovejas como el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Versículos 7 y 11. Además, Jesús resalta el conocimiento recíproco que existe entre Él y sus ovejas, mostrando que Él conoce a las ovejas y ellas también lo conocen a Él. Versículo 14. La secuencia del relato muestra las opiniones divergentes de los judíos sobre las declaraciones de Jesús. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Juan capítulo 10 versículos 19 al 21. Está claro que los judíos no podían entender lo que Jesús decía. La postura de estos judíos muestra que andaban según la carne. Romanos capítulo 8 versículos 5 al 8. Los judíos que cuestionaban a Jesús eran personas carnales, y sus pensamientos carnales se inclinaban hacia las cosas carnales. Por eso no podían entender las cosas que pertenecían al Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. De la misma manera, si ponemos la mente en la carne, es enemistad contra Dios, porque la mente puesta en la carne no está sujeta a su ley, ni puede estarlo. No importa si intentamos practicar actos de bondad o si somos buenas personas. Si estamos en la esfera de la carne, nuestros pensamientos también estarán en esa misma esfera y el resultado no agradará a Dios. Nos damos cuenta así de que detrás de estas oposiciones hay una disputa espiritual al hablar del Señor. En el 6º capítulo de Efesios, Pablo describe la armadura que debemos usar en la batalla espiritual. Entre los componentes allí descritos, solo uno es de ataque. Como leemos:
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 17. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, imprescindible para enfrentar a Satanás y al reino de las tinieblas. Satanás, utilizando astutas estrategias, mantiene bajo su control a aquellos que están influenciados por el veneno del árbol de la ciencia del bien y del mal, dejándolos atrapados en la naturaleza carnal. La única arma eficaz y poderosa para liberar a estas personas es la palabra de Dios. Sabiendo esto, el apóstol Pablo no perdió el tiempo en meras palabras de conocimiento, como escribió: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a éste crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. De nada sirve usar un lenguaje refinado o sabias palabras humanas, porque con ellas nunca podremos convencer a los que viven según la carne. También es inútil recurrir a la sabiduría, la persuasión o cualquier método humano en nuestra lucha por Dios. Con estos medios no podremos obtener el resultado deseado. Solo la palabra genuina de Dios puede generar fe en las personas en el poder divino. Para desempeñar su ministerio, el apóstol Pablo adoptó una postura de total fidelidad a Dios, como él mismo dijo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo sabía que si queremos vencer a Satanás, es inútil utilizar la astucia humana o intentar adornar la palabra de Dios. Por lo tanto, no usaba palabras ostentosas ni sabiduría humana, sino que se recomendaba a sí mismo ante la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios mediante la manifestación de la verdad. En todas sus palabras se manifestaba la verdad. En el diálogo entre Jesús y los judíos, descrito en el capítulo 10 de Juan, vemos la existencia de un conflicto. Jesús trató de hacer entender a los judíos y a sus líderes que sus palabras venían de Dios. Él era el enviado de Dios, cuya intención era dar vida eterna al hombre. Jesús afirmó que quien creyera en él tendría vida eterna, pero fue muy difícil para los judíos recibir su palabra, porque el Dios de este siglo había cegado el entendimiento de los líderes que estaban allí con Jesús. El apóstol Pablo también mencionó esta ceguera. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Que el Señor nos libre de toda ceguera espiritual, para que podamos recibir revelación de sus palabras y así obtener vida a través de ellas. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Lectura de apoyo para la semana. Libro Sala de Guerra, una palabra a los líderes, capítulo 7. Libro El que tiene oídos, oiga. Lecciones de Pérgamo y Tiatira en Apocalipsis, capítulo 1.
Jesús es el Señor.